Vamos. Ok, siendo las 9:47, buenos días para todos los que nos están viendo. Me encuentro en esta oportunidad con Sasha Hani. Ella es periodista, es escritora y es analista internacional. Pertenece a la Fundación para el Progreso, una fundación en su momento fundada por Axel Kaiser, un personaje al cual nosotros le tenemos un gran cariño en este país vecino del Perú. Y me encuentro muy entusiasmado y me honra con su presencia la señorita Sasha Hanning, a quien le doy un caluroso saludo desde aquí. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias, André, por la invitación. Ok, comencemos entonces. Sasha, en los últimos 5 años, las protestas, las revueltas y las manifestaciones que se han suscitado en toda esta esfera latinoamericana y por lo general que han derivado en una extrema variante que es el vandalismo, han tenido o han jugado un rol bastante protagónico en la toma de decisiones políticas, han influenciado mucho en ese sentido. Esto se ha visto evidenciado en países como Perú, como Ecuador, como Chile, como Colombia, que ha sido el último país que se ha visto bastante perjudicado por esta situación. ¿Considera usted que existe un patrón en común para que se desarrolle este tipo de situaciones o es espontaneidad pura de la ciudadanía? Em, yo creo que ambas cosas no son excluyentes, o sea, tú puedes tener un patrón entre la coincidencia, ¿no? Si la pregunta es si existen factores comunes que podrían ir básicamente explicando uno u otro movimiento político, civil o insurreccional dentro de lo que es la región América Latina, yo creo que hay muchos elementos en común y también muchos elementos que se van un poco absorbiendo entre movimientos. ¿A qué se refiere esto? Eh, Era común ver, por ejemplo, más allá de las intenciones de los ciudadanos eran muy distintas y que la verdad es que parecía que en Chile no se entendía bien lo que estaba pasando en Hong Kong, era común ver a la gente en Chile copiar estrategias de lucha de lo que era el movimiento en Hong Kong, en el uso de las mascarillas, antigas, en el uso de los cascos, en el uso de los llamados, ¿cómo se llama esto? Escudos, ¿no? De, obviamente, protección frente a las fuerzas de orden y seguridad. Digo que parecía que no entendía mucho porque si uno ve lo que estaban viviendo las personas en Hong Kong, la verdad es que no estaría muy de acuerdo con lo que está pasando en América Latina. Es como que no entenderían o muchas veces cuando uno le habla y le explica, no entienden básicamente cómo básicamente quieren darle más poder al Estado, ¿no? En Hong Kong, cuando ellos están pidiendo exactamente lo contrario. Y esas mismas cosas que se van adquiriendo como prácticas, como símbolos, son copiadas directamente por otros movimientos que se ven inspirados por los resultados de esos movimientos. Entonces, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Colombia y lo que está ocurriendo o ocurrió hace unas semanas en Colombia, esos patrones que uno puede ver llegan a ser incluso para algunas personas ridículos, como por ejemplo que hayan elegido a un perro callejero como uno de los símbolos de protesta, pero en vez en Chile teníamos un perro que le llamamos quiltro, que perros callejeros, con una banda en el cuello roja, por un símbolo histórico de hace varios años de otra protesta. Bueno, y en Colombia tenían un perro más quiltro en el sentido de esta típica mezcla de pastor alemán, que no es realmente pastor alemán, pero con una bandera de Colombia en el cuello en vez de una bandera o una bandana roja, ¿no? Entonces, por un lado tienes ese tipo de coincidencias que se dan por la forma en que se inspira movimiento a movimiento y por otro tienes los elementos políticos comunes que van ocurriendo en América Latina y cómo finalmente se potencian unos a otros. Si la izquierda en Perú, por ejemplo, bien a la izquierda chilena haciendo este tipo de protestas, movimientos, etcétera,
bueno, van a aprovechar la ola para subirse y empezar a empujar esos mismos movimientos. Y se van potenciando unos a otros y armando una narrativa conjunta. A esto se le suma además que justamente, exceptuando Argentina, los procesos políticos en América Latina se van un poco como sumando unos a unos, ¿no? Cuando se elige un presidente de izquierda en un país, como que pareciera que toda la región va eligiendo presidentes de izquierda consecutivamente, ¿no? Y al revés también ocurre eso. Y es lo que ocurrió en el periodo anterior. Se eligió a la centro derecha o a la derecha en Colombia, en Chile, en Argentina. Macri tuvo ahí un periodo que no se dio reelección, y ahora incluso en Uruguay y en Ecuador, países que finalmente habían tenido una fuerte presencia del socialismo en hartas variantes. La gente podrá decirme, bueno, y Uruguay, que es esta perla en el caos, así como antes le decían la perla del Mekong, la perla del sudeste asiático, bueno, esta perla en el caos de América Latina, ¿cómo es que llegó a ese lugar teniendo siempre gobiernos de Frente Amplio, gobiernos de finalmente socialistas? Y yo creo que es un caso interesante porque ahora con el nuevo presidente vamos a ver si hay algún tipo de cultura política generalizada, donde en realidad no importa si el que está en la cabeza es de derecha o de izquierda porque sigue las reglas de la democracia liberal, o si hay diferentes tipos de izquierda o diferentes tipos de derecha en Uruguay. Yo creo que el caso uruguayo es importante tenerlo como en el ojo, especialmente en este contexto de altos niveles de protesta que estamos viendo en distintos países de América Latina. Si tu pregunta iba más hacia hay algún tipo de titiritero moviendo sus hilos con estos movimientos como frente de batalla para un cambio más insurreccional y más drásticos, se han levantado las alertas de posible involucramiento de gobiernos extranjeros, de intereses políticos detrás, pero por lo menos lo que se ve en Chile, más que alguien tratando por detrás mover hilos para desestabilizar, que esa persona debiera por lo menos haberse beneficiado del sistema, lo que uno ve es un fuerte rechazo a los partidos políticos y un alzamiento sobre todo de movimientos que son más radicales de izquierda, pero que son apartidistas. Por lo tanto, están descentralizados. Y a mí se me hace muy difícil pensar que un sector como es la lista del pueblo, que es la lista que se instaló en la Convención Constituyente porque estaba en la calle tirando piedras, etcétera, una parte, no todos, porque son 27, los 26 no tiraban piedras, pero hay 2 o 3 personas muy icónicas en esta lista que estuvieron en las protestas, que si uno ve sus trasfondos, si uno ve cómo se comportan, si uno ve sus testimonios, no pareciera, al menos en la forma en que se comunican, tener tanto un guión escrito o algo que los esté controlando, sino muchas veces hablar desde los sesgos y creencias propias y obviamente a la gente no le gusta la palabra ignorancia. Yo creo que la ignorancia está como palabra sanitizada porque en algunos espacios es bueno ser ignorantes, pero uno ve ciertos espacios de ignorancia de estas personas en el sentido cuando dicen, mira, yo votaría por esta candidata que es claramente heredera de Trump porque me parece que representa al pueblo, pero ella misma se ha dicho, se ha dejado en ridículo varias veces. Entonces, uno ve que, por un lado, hay patrones y habría que ir a analizar si esos patrones son simplemente la mera copia o cuando los amigos que son pesados de la clase, ¿no? Se juntan y se potencian y empiezan a hacerle bullying a los otros. Eso yo creo que pasa en todos los colegios del mundo. Yo creo que estamos en ese tipo de situación. Cuando juntas a dos personas que son mala influencia dentro del grupo y se potencian y generan una reacción en cadena o incluso empiezan a hacerle bullying a otros niños del curso. Esa es más como el tono y la sensación que se vive en el día a día. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero hacer hincapié en algo que usted mencionó, que es la situación de Uruguay. ¿Cómo ve el panorama de Uruguay en el sentido de que la calle Pou no se ha manifestado como un hombre de derecha como tal, sino como un hombre más mediador, un hombre más de centro, que está dispuesto
a dialogar con el sector de la izquierda más moderada y con el sector de la derecha más moderada, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esa situación? ¿Cómo ve que lo maneja el gobierno de Lacalle? Yo creo que, claro, a uno le dice la calle de derecha porque es como de oposición al gobierno que había, ¿no? Claro. Las etiquetas de derecha y izquierda yo creo que hoy día están cada vez más difusas. Estamos hablando de radicales de un lado y radicales del otro, y los radicales entre sí se parecen más entre ellos que sus centros políticos autoenunciados. Por ejemplo, si tú ves gente de derecha radical en Europa, de todos estos movimientos políticos que están también quemando neumáticos en la calle, uno puede ver más factores comunes entre la izquierda radical y la derecha radical muchas veces que entre los centros dialogantes, ¿no? Y por eso se hace tan complicado, por ejemplo, determinar la posición política de personas como Hitler, que la izquierda no lo quiere y la derecha no lo quiere y dicen que es de izquierda o de derecha radical porque obviamente les conviene, ¿no? Y al final es como una tercera vía, pero eso también es tan ambiguo que te ayuda a poder potenciar ambas posturas. En el caso de Uruguay, yo creo que la clave del éxito de Uruguay es precisamente entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y, y es algo muy europeo, es una mentalidad muy europea. En Europa tú tienes gobiernos de izquierda que están ahí en el poder y dicen, ¿sabes qué? El libre mercado funciona, potenciamos el libre mercado, potenciamos el emprendimiento porque eso funciona y no podemos sustentar cualquier tipo de estado de bienestar si no tenemos gente que está produciendo. Eso en otros países de América Latina creo que es mucho más dicotómico. Empresario malo, Estado bueno, ¿no? Eh, y cambia, y esa mentalidad casi es irreconciliable, cuando en países que tienen transitoriamente gobiernos de izquierda, y digo transitoriamente en el sentido de que son gobiernos que se dicen a sí mismos de izquierda, pero respetan las instituciones básicas de una sociedad libre, que son el libre emprendimiento, la propiedad privada, el libre mercado potenciado, libertad, bueno, libertad de opinión, libertad de prensa, o sea, instituciones que son herederas del liberalismo clásico, ¿no? El liberalismo del siglo XVIII y XIX y hasta principios del siglo XX, ese liberalismo que era más conceptual y que plantó las bases institucionales para las democracias que tenemos hoy, que creo que es importante decirlo. Si se juegan esas reglas, y esto lo decía Popper, si se juegan esas reglas, no importa qué tan malo sea el líder, que se está por debajo de, obviamente, esas instituciones básicas, ¿no? Hay que preocuparnos no de que lleguen los mejores al poder, sino que cuando lleguen los peores no hagan demasiado daño. Claro. Y eso es algo que se asegura cuando tienes instituciones liberales fuertes. Y creo que ese es un gran desafío en América Latina, que es cómo haces a la gente entender que no importa quién está en la presidencia, no importa si tienes 4 años de izquierda o 4 años de extrema derecha o 4 años de radicales, si es que no logran penetrar en la institucionalidad. ¿Sí? Porque, claro, y esto yo siempre lo digo sobre el candidato que está acá en Chile liderando las encuestas, que es un candidato comunista que tiene una, una agenda económica nefasta. Si él llega y respeta las reglas del juego y respeta la institucionalidad por 4 años, bueno, será un mal gobierno, estaremos peor, pero ya se fue y podemos con las mismas instituciones repuntar. Se tienen poder para cambiar esas instituciones, que esta es la mala costumbre de los países de América Latina, es cuando las cosas empiezan a ponerse feas, ¿no? Esa pérdida de institucionalidad es cada vez más creciente, o pareciera que es cada vez más creciente en este lado del mundo, en lo cual es muy lamentable. Sasha, la retórica populista de los grupos de izquierda ha configurado, ¿usted cree, en un factor clave para el estallido social que hubo en Chile hace muy poco? Yo creo que se generaron en paralelo. Sí había gente populista en Chile antes del estallido social. Eh, ¿Y qué entiendes tú como alguien populista? En Chile no había mucho eh, gustito populista. Bachelet tenía ciertos rasgos populistas, Ujú. pero dentro de todo respetaba la institucionalidad, ¿no? Y el problema con Bachelet era que era
ella la líder que se seguía y no su gobierno. ¿Qué significa eso? Que ella era demasiado personalista, era el gobierno de Michelle Bachelet y otros, y sus amigos. Mientras que en la primera versión, cuando estaba Michelle Bachelet 1, que tampoco fue un gobierno maravilloso, pero tuvo que enfrentar, yo diría que una de las crisis internacionales más fuertes del último siglo, que fue la crisis de 2008. El equipo de Michelle Bachelet era lo suficientemente serio, estoy hablando de personas como Andrés Velasco, para enfrentar la crisis y convertir a Chile en el país o uno de los países que menos afectados estuvo por la crisis económica de 2008. Porque tenían una política fiscal súper consciente, tenían una política internacional súper sensata, y era un poco esta nostalgia que había de esos gobiernos que eran de centro izquierda, pero que entendían que las instituciones funcionaban, ¿no? Cuando llegan personalidades a decir que la institución es lo que está mal, que finalmente el sistema es lo que está mal, obviamente das paso a que se generen populismos. Y entendiendo el populismo como un personalista que rechaza el sistema y que busca finalmente, por un lado, ganar adhesión por medio de el ataque directo y personal a sus adversarios, y muchas veces también de manera clientelista, ¿no? Entregándole dulces y bonos y cosas al pueblo o a los ciudadanos para que se sientan más adheridos a la causa, ¿no? Entonces, sean esos dos factores. Nosotros tenemos un decálogo en la Fundación para el Progreso, el decálogo populista, donde explica uno por uno todos estos rasgos: el personalismo, la crítica al sistema, el rechazo a los partidos en su función natural, el ataque personal a los adversarios, bueno, la demagogia, el clientelismo, etcétera, que son factores que hacen el populista, ¿no? Hay gente o académicos que dicen que todos los políticos son un poco populistas, porque la verdad es que en democracia no le puedes venir a decir a la gente, bueno, si votan por mí les voy a quitar todo. La persona siempre y naturalmente quiere que le den, ¿no? No quiere que le quiten. Pero en Chile, antes del 18 de octubre, esas posiciones estaban bastante limitadas a ese tipo de factores. O sea, tú podías encontrar elementos populistas en políticos que estaban en el poder o que estaban participando de la política, como yo te decía, Bachelet. Tú podías ver elementos populistas en el gobierno de Bachelet, de la forma en que Bachelet se aprovecha de los movimientos sociales para generar la actitud de hoy. Nosotros venimos a hacer el cambio, hagamos una reforma tributaria, hagamos una reforma educacional. Se tomó de todas las causas sociales que habían levantado y finalmente y las usa como motor político para llegar al poder, ¿no? Y varias de esas las hizo. A mí me sorprendió, pensé que las estaba usando solo para llegar al poder y después se iba a olvidar, pero no, varias de esas las hizo, y muchas de esas las hizo mal. La reforma tributaria estaba tan mal hecha que estaba mal redactado el proyecto. O sea, era como que toda la rápida para poder hacerlo en 4 años, que creo que también es un problema que hay en la institucionalidad chilena, el cambio de régimen de años en servicio de presidente. Tienen que hacer toda la rápida, ¿no? Tienes 4 años para cambiar el mundo. Eso hace que las cosas muchas veces no se hagan bien. Y tenías otros candidatos con rasgos populistas, el alcalde que iba repartiendo ositos de peluche en Navidad a todos los niños de la comuna. Son rasgos populistas, pero no es un líder carismático populista que realmente amenace la institucionalidad, ¿sí? Luego del estallido social empiezan a salir este tipo de personajes. Y estos tipos de movimientos empiezan a tomar mucha fuerza. Personas que hoy en día van a redactar la Constitución son personas que se hicieron famosas por sus causas personales y no por su conocimiento, adhesión o entendimiento del sistema político. Hay personas que que van a redactar la Constitución que estaban protestando por mejor calidad de salud, por ejemplo, porque tenía cáncer. Y articulan esta cultura, así como yo soy una víctima del sistema, para poder llegar finalmente a la Convención Constituyente. Hay una persona que se disfrazaba de Pikachu en las protestas, se hizo famosa porque estaba disfrazada de Pikachu y salió electa porque la gente la reconocía. Y más allá de eso, un personaje que se hizo muy popular después del estallido social, que fue Pamela Giles, no sé si tú has escuchado sobre ella. Claro.
Sí. Sí, Pamela Giles, que yo creo que es el ícono del populismo chileno más fuerte, que es un personaje que atacaba a políticos de izquierda y derecha por igual, porque eso le daba televisión. Se disfrazaba de personajes de anime o intentaba, porque nunca lo hizo bien y nunca, ni siquiera creo que vea anime. Yo creo que utilizó a todo este grupo de personas a las que nos gusta el anime para ganar popularidad. A mí, la verdad es que me pareció siempre ridículo, porque una cosa es que te gusta el anime y la otra que estés votando por alguien que vaya a correr como Naruto en el Congreso. O sea, hay que separar las cosas, ¿no? Pero ella usó todo este tipo de herramientas populistas, el ataque al enemigo, el rechazo a los partidos, el clientelismo. Ella se hizo también muy conocida porque apoyó el retiro de los fondos de pensión, que son privados. Pero es muy interesante cómo subió después en las encuestas presidenciales. Básicamente estaba comprando los votos de la gente con la misma plata de la gente. Y eso es bastante grave, ¿no? O sea, yo te doy tu dinero, yo te saco tu plata de tus pensiones y te doy tu propio dinero para que tú votes por mí. Y siempre decía un tercer, un cuarto, un quinto, un sexto retiro, ¿no? También pensando en esto, esta lógica de cómo puedo ganar mayor atención del público. Esa historia terminó de esta manera. Ella quería, y es bastante, esto es bien clave en el nepotismo que hay en esta figura, porque el populista también es a veces nepotista, ¿no? Ella tiene una pareja maltés que se lanzó a candidato por la gobernación de Santiago. Esta es la primera vez que se eligen gobernadores en Chile. Es decir, se pasa de la figura de un intendente que es asignado por la presidencia de turno a la figura de un gobernador. Lo que es interesante porque puedes tener regiones que antes tenían a un intendente obligado, por ejemplo, de izquierda, siendo que la región es mayoritariamente derecha o viceversa, y ahora pueden elegir un gobernador que los represente localmente. Y que pueda abogar por sus intereses, incluso en contra de los intereses del gobierno. Lo que es interesante, hay que ver cómo funciona. Ella propuso a su pareja casi como candidato a esto, y él como que exacerbó el populismo. Él se decía a sí mismo feminista, no binario, no sé, se ponía todas las etiquetas que podía tener, feminista, no vegano, ecologista, busca una causa política y la ponía en su título. Y obviamente eso era muestra no solo de populismo en el sentido de que estaba tratando de abogar a todos los grupos de interés, sino también populismo porque su señora que tenía, o sea, su pareja que tenía exposición en la televisión todos los días, gritaba abuelo gobernador, usando su posición como diputada de la República, ¿no? O sea, eso es nepotismo total. Cuando él pierde, ella deja de responder preguntas y le da un portazo en la cara a los periodistas que la estaban interrogando de, oye, ¿qué pasa ahora que perdió tu pareja, no? Y de ahí su popularidad cayó. Seguramente la gente empezó a darse cuenta que no tenía tanto apoyo. O sea, el 10% que salía en las encuestas en Chile pasa mucho esto, que el 60% de la gente no se siente representado por ningún candidato. Entonces, en las primeras encuestas, un año antes de las elecciones, tener un 10% de preferencia es muy bueno, porque tienes un 10% de ese 40% que son los que ya más o menos se han decidido por candidatos. Y ella tenía más o menos esto, ¿no? Y después se desploma. Lo que me parece ser una señal de cansancio en la sociedad chilena de ese tipo de actitudes. En otros países, ese tipo de candidatos siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo y a veces llegan a la presidencia, ¿no? Estados Unidos, a ella le decían la Trump chilena, porque tenía muchas cosas muy parecidas a Trump en la forma en que se comunicaba, en que rechazaba el establishment, en que decía que iba a hacer cosas que estaban totalmente fuera de la Constitución, pero las iba a hacer igual, para beneficiar a un grupo que era el grupo finalmente de la gente que votó por ella. Y ese es el gran problema y el riesgo con los populistas, ¿no? Porque si tú naces presidente en una república, o sea, si tú te haces presidente de una república, tú eres el presidente de todo el país, no solo de tus votantes. En cambio, el populista, cuando sale presidente, trabaja para y por sus votantes y el que quiera sumarse a esta lista de beneficios tiene que sumarse finalmente a esta lista de votantes.
Y así es como crece el apoyo a estos presidentes. Si tú estás fuera, no recibes los beneficios finalmente, ¿no? Eso pasó con Chávez, por ejemplo. Claro, pareciera que Latinoamérica ha adoptado o el pueblo latinoamericano, mejor dicho, esa afición a la demagogia que por lo general cae en ridículo. Y qué bueno que usted mencionó el caso de la señorita Giles, porque en nuestro país tenemos ahora mismo, bueno, hoy son las votaciones en mi país, tenemos un personaje muy peculiar que me hace recordar mucho a la señorita Giles, pero en el sentido de que él rechaza al sistema y en ese rechazo cae en el ridículo. No sé si usted ha escuchado sobre Pedro Castillo, el señor Pedro Castillo, que hoy se Sí, está he visto lanzando algunas para las entrevistas que le elecciones. han hecho. Sí, yo he visto Sí, algunas entrevistas que le han hecho y la verdad es que no puedo creer que un presidente que se pretenda llegar al poder no entienda lo que es la plusvalía, por ejemplo. sí, es increíble. ¿Usted cómo mira esa situación? ¿Usted cree que quizá la gente ya ha adoptado este populismo como una extensión más de un político? No, como decíamos, hay teóricos que dicen que todos los políticos son por lo menos un poco populistas. Tú puedes tener gente que es muy republicana en su actuar. Te voy a dar un ejemplo porque ahora hay pocos como políticos de centro derecha en el poder. Eh, pero hablemos de uno que es como bien popular, Trudeau, en Canadá, ¿no? Ok, Trudeau trabaja sobre las reglas de la institucionalidad. eh, yo considero que no hace un mal trabajo, más allá de sus potenciales propuestas ideológicas que son como a veces incluso ridículas, ¿no? Eh, pero él no hace un mal trabajo como líder de ese país. Y ha tomado muchas propuestas a favor de los derechos humanos, por ejemplo, en China. Eh, tuve que echarse para atrás, eso sí, con eso, ¿no? Tuvo que decir, China, por favor, discúlpanos, no nos importan tanto los derechos humanos, pero en algunas cosas, por ejemplo, de libre emprendimiento, libertad de frontera, etcétera, el tipo de centro-centro. Cuando él hace campaña, cuando está bien, porque le toca reelegirse, cuando tiene que hacer campaña, el tipo igual se pone medio populista. Empieza con estas cosas como un profesor tiene que ser ministro de educación, lo que yo creo que está súper bien, pero en el currículum de ese profesor no solo tiene que ser que sea profesor, sino que tenga las credenciales necesarias, ¿no? Para ser ministro de educación. Y a la gente le gusta. Yo creo que de verdad, si quieres ser ministro de educación, tienes que tener algún tipo de... Tienes que entender cómo funciona un colegio público, por lo menos, ¿no? Si vas a estar a cargo de todos los colegios públicos de tu país. Pero publicitar tu gabinete diciendo, hoy vamos a tener a un doctor en medicina, que es lo que debiera hacer, igual es como un poco populista, en un sentido u otro, porque le estás tratando de caer bien a la gente por medio de este tipo de anuncios que deberían ser obvios, ¿no? Le estás poniendo mucha más publicidad a algo que debiera ser obvio. Y así también cuando, no sé, es el día de, esto no ha pasado, ¿no? Es el día de las estrellas y el presidente del país aparece con una estrella en la cabeza, son cosas populistas, un poquito, ¿sí? O por lo menos un poco ridículas. Podríamos ahí hacer el límite de qué es demasiado populista o qué está bien porque tienes que conservar el poder, como diría Maquiavelo. Eh, entonces, volviendo a lo que tú me preguntabas, tenemos que ver también qué tipo de populismo es más nocivo que otro. Si el presidente quiere publicitar que salvó a las ballenas porque Piñera lo hacía mucho en su primer gobierno. Por ejemplo, canceló un proyecto de una hidroeléctrica, o sea, de una termoeléctrica, y estaba ahí por todo el mundo diciendo, miren cómo cancelé este proyecto, esta hidroeléctrica, que para mucha gente estaba súper bien, pero por supuesto que se estaba saltando la institucionalidad 6 pasos hacia adelante, ¿no? A mí me parece bien que se hubiera detenido ese proyecto porque era un lugar bastante complicado. Y yo creo que no debiera haberse hecho más termoeléctrica, soy mucho más pro energía nuclear.
pero, pero para retratarte más o menos que existen distintos niveles de populismo y por supuesto que todos son de una u otra manera populistas. Incluso en los gobiernos autoritarios hay muchos líderes populistas. Cuando tú ves a un tipo como Lukashenko, que es un dictador sanguinario, también se tiene que ganar el gustito o el apoyo de algún mínimo de la población para poder seguir en el poder. Y eso significa ir y repartir comida en un barrio o tirar globos en el Día del Globo, no sé, o regalar bonos. Porque tienen que conservar el poder. Y el populismo es una forma más para conservar el poder. Siendo muy dura y no hablando del ideal, porque si habláramos del ideal, obviamente tendríamos todos que estar súper conscientes del deber republicano y votar por el más republicano y defender las instituciones de la sociedad libre. El 2 o 3% de la población piensa así. Y el resto dice, no me gusta la política, pero voy a votar por el que creo que me va a beneficiar más o que va a beneficiar más a mi sociedad. Y punto. O a mi comunidad, para el nivel de los alcaldes. Entonces yo creo que en América Latina tenemos una exacerbación de eso, pero también muy poca educación cívica, que creo que es muy importante, y también poca conciencia de la responsabilidad ciudadana. Creo que hay muy poco sentido de responsabilidad en América Latina. Sí, los jóvenes se preocupan del medio ambiente y potencian campañas a favor del medio ambiente, eso es una forma de responsabilidad. Pero se requiere mucha responsabilidad para ir a votar. Por ejemplo, si tú eres de izquierda, tienes un candidato de centro derecha y un candidato de extrema izquierda, se requiere de mucha responsabilidad para decir, ¿sabes qué? El candidato de centro derecha le va a hacer menos mal a mi país que este candidato que de verdad ni siquiera sabe cómo contar 2 más 2. Volviendo al caso de Perú. Ujú. Qué bueno que haya mencionado ese tema porque muchas veces las personas que militan para la izquierda no tienen en cuenta eso, o igualmente los que militan para la derecha no tienen en cuenta ese sentido. Y justo hablábamos sobre la centro derecha, me gustaría no perder el eje. Eh, ha sucedido algo muy interesante en Chile, y es que Piñera, cuyo gobierno es de centro derecha, se le ha criticado mucho sobre la tibieza que ha tenido para llevar a cabo ciertas medidas políticas que desde el lado de la derecha consideraban necesarias. Entonces, su decisión de pasar por alto esa lucha o esa batalla cultural en ese sentido han derivado en la pérdida casi absoluta de la hegemonía en Chile. ¿Usted considera eso como un panorama que se ha suscitado de ese modo o todo lo contrario? Yo creo que Piñera tuvo mucha suerte en su primer gobierno. Tenía una economía pujante, estamos hablando de 2010, ¿no? O sea, su primer año de gobierno no solo tuvo una economía pujante, sino que le tocó un terremoto y pudo salir muy bien, es muy buen administrador. En todo lo que no sea política, Piñera es muy bueno. En todo lo que es política, Piñera es muy malo. Entonces el primer año era muy técnico, ¿no? Hoy tenemos que manejar esta bonanza económica, superciclo del cobre, o sea, le tocó la tormenta perfecta a Piñera en su primer gobierno. Y por supuesto que con una postura de centro derecha que dice, ¿sabes qué? Muchas veces la política sirve para instrumentalizar a la gente, la política sirve para radicalizar a la gente, que es una postura que había en Chile por lo menos en esa época. Piñera era el presidente de esa gente que no quería que la política tuviera un rol tan fuerte en la sociedad, ¿no? Esa gente que quería ir a su casa, de su casa al trabajo, de su trabajo a la casa, que no lo asaltaran, esa gente que quería que finalmente la bonanza económica significara más empleo, más crecimiento, que más crecimiento significaba más crecimiento personal también. Ese era el escenario en 2010. 2011 le toca la revolución estudiantil y cambia prácticamente la mentalidad de la gente, porque le dicen, oye, ¿sabes qué? No es normal que tengas que pagar por educación superior en instituciones públicas o privadas. Y la gente empieza a decir, quizás si empezamos a tomar una posición más de izquierda, podríamos tener, no sé, acceso a este tipo de servicios, ¿no?
yo creo que el movimiento estudiantil no opacó el desempeño de Piñera en su primer gobierno, creo que no lo hizo mal. Pero también tenía la tormenta perfecta de su lado. Luego llega Bachelet, obviamente con un decrecimiento económico muy fuerte, la gente empezó a quedarse sin trabajo, la gente ya no veía ese crecimiento económico, y veía en Piñera algo como este sentido de nostalgia de, oye, estábamos mejor con Piñera que con Bachelet, nos equivocamos con Bachelet, votemos de nuevo por Piñera, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Piñera de la segunda, el Piñera llega con los humos muy en la cabeza, el Piñera 2, como Sebastián Piñera en su segundo gobierno llega con los humos muy elevados, porque además lo eligió el 55% de los votantes, o sea, 55% de la gente que se levantó a votar votó por él, que no es menor, 10 puntos de diferencia con el otro candidato. Entonces, obviamente, pensaba que aquí la cuestión iba a ser la misma administración que la última vez, ¿no? Y se dan dos escenarios. Uno, no toma en cuenta que el superciclo del cobre había terminado, y por lo tanto no era tan fácil crecer a niveles de 5%, además con una reforma tributaria que desmanteló la estructura económica que hacía el país. Y en segundo lugar, tuvo esta sensación de que quería caerle bien a todo el mundo. Y no le puedes caer bien a todo el mundo. Entonces, esa es la razón de la tibieza. Piñera trató de caerle bien a la izquierda y a la derecha y terminó por no caerle bien a nadie. Por un lado, militarizó la Araucanía y le dio muchas facultades a los carabineros que estaban en la Araucanía, hasta que tuvo un problema muy fuerte, que fue el encubrimiento de un asesinato que fue a una persona de la comunidad mapuche por parte de carabineros. O sea, estaban persiguiendo a dos delincuentes, los confundieron. Yo no estoy hablando aquí de mala intención, pero hubo una confusión y en vez de decir, ¿sabes qué? Nos confundimos, nos equivocamos, se trató de encubrir, se trataron de esconder los videos. Entonces, ese tipo de cosas impactan mucho en la gente, ¿no? O sea, que tu policía esté tratando de encubrir unos videos porque se equivocó a quién tenía que matar, lo estoy diciendo muy fuerte, pero obviamente cambia mucho la percepción de la gente. Y por lo tanto, desde ahí dijo, oh, bueno, entonces tenemos que tomar una postura más liviana, ¿no? Entonces trató de ahí de caerle bien a esta gente a la que le había perdido la confianza, y así no funciona. O sea te casas con una postura tú te puedes casar con una postura de centro, pero te tienes que casar con esa postura, y no se estaba casando con una postura, estaba tratando como de caerle bien a todo el mundo. Pero de nuevo, además de todo lo anterior, empezó a levantar medidas que yo creo que acá fue el gran error, que empezaron a impactar, por ejemplo, a los pequeños emprendedores. Medidas que empezaron a impactar económicamente a la gente. Y la gente espera que un presidente que se hace llamar a sí mismo empresario, emprendedor, proempresa, bla, 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 facilite la vida de la gente que quiere emprender, ¿no? Y en el primer gobierno, como lo repito, lo hizo, pero en este gobierno empezó a hacer cosas como, vamos a ponerle IVA a los servicios electrónicos. Entonces le subió el precio, por ejemplo, a muchos servicios, ¿no? Son varias medidas que empezó a tomar. Y eso obviamente le cayó mal a la gente también de centro derecha, o la gente que quizás era de centro a política, que yo conozco gente, amigos periodistas, que votaron por Piñera porque querían que le fuera mejor a la economía del país. Porque si hubieran votado por un Lagos o una Bachelet 1, pero no hubieran votado por un Guillermo, por ejemplo. Entonces Piñera tiene ese problema. Y ahora con la pandemia, porque tuviste esta crisis política, y como Piñera no entiende de política, prácticamente pareciera, después de haber sido senador y un montón de cargos, parece que todavía no entiende el tacto. La crisis política la manejaron de la peor manera que lo hubieran podido manejar. Si la gente te está diciendo, oye, el precio del metro es muy caro, y eso lo puedes arreglar muy rápido. O sea, cualquier político puede arreglar, oye, tomemos una subvención de más, yo sé que es un gastito extra, pero evitamos descontento de este tipo. En vez de eso, salió el ministro diciendo, oiga, pero levántese más temprano para aprovechar el horario bajo, cuando hay gente que ya se estaba levantando a las 5 de la mañana. Entonces, ese tipo de comentarios indolentes, y yo como una persona que piensa que la razón y los cálculos, los números deberían estar encima de las decisiones políticas, pero eso no significa que uno actúe o hable de manera indolente o cero sentido político. Si te vas a meter en política, tienes que también jugar con las reglas de la política. Y está bien que tú en una tienda le digas, oye, ¿sabes qué?
esta caja de dulces vale 500 pesos. Oh, es muy cara, mucha. Vale 500 pesos. Sí, eso es lo que vale. Y eso en un negocio lo puedes hacer, pero si te están diciendo, oye, no me lo... O sea, pero en política no le puedes ir a decir, mira, ¿sabes qué? A las 5 de la mañana lo vendo a 400 pesos. En política es distinto, ¿no? Entonces, la manera en que se abordó políticamente la crisis política, lo único que hizo fue exacerbar la reacción de la gente. Y yo creo que ahí hubo un error. Por ejemplo, está prohibido en Chile hacer manifestaciones públicas sin permiso de autoridad, porque entonces la fuerza pública tiene el derecho a ¿cómo se llama esto? Dispersar esa manifestación pública si no tienen permiso, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Pero si tienes el tacto para entender que puede quedarle embarrada, y no están haciéndole daño a nadie, no vayas a tirarles chorros de agua para destruirlo. O sea ahí yo tengo muchos encuentros con gente que también es liberal y chilena que me dice, oye, esa es la ley y hay que aplicar la ley, no importa si es hoy día, mañana o pasado. Está bien, yo entiendo esa postura, pero también hay que ver la forma en que lo vas a hacer. Asimismo, como que no debieras decir a la gente, oye, es tu culpa porque no te levantaste más temprano, en vez de darles una solución como hay muchos países que tienen solución para esos problemas. Oye, ¿sabes que si compras la tarjeta anual o pagas una mensualidad, te sale la mitad? Porque ahí también te aseguras el financiamiento antes, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Ahora las empresas pueden pagarle a sus trabajadores servicios de transporte. Ese tipo de soluciones que están totalmente alineadas con el mercado y que puedes hacer para aliviarle un poco la carga a la gente, yo creo que hubiera funcionado mucho mejor que decir a la gente que simplemente se levantara más temprano. Entonces, para colmo, el día que más se quemó el metro y quedó en la embarrada, Piñera apareció comiendo pizza. O sea, eso apareció comiendo pizza con su familia porque era el cumpleaños de su nieta, creo. Está bien que tengas vida privada siendo presidente. Está bien. De hecho, yo he visto al presidente, me ha tocado, fui a Fantasylandia, que es un parque de diversiones, y vi al presidente paseando con su nieta un día normal. Hoy día no lo podría hacer, pero en ese tiempo lo podría hacer. Obviamente con 2 guardias de seguridad, uno por aquí y uno por allá, pero tenía una vida normal, ¿no? Está bien. Pero si te dicen, oye, presidente, está quedando la embarrada, en Chile la embarrada hay un desastre en la ciudad, van a empezar a quemar el metro, quédate un par de horas más en la oficina, viendo lo que está pasando. Ahí se notó una desconexión de la élite, sobre todo política, y la gente. Absolutamente. Fue muy fuerte. Por otro lado, y como para terminar la respuesta, cuando te enfrentas a una crisis como técnica, Piñera y el gobierno en general de Piñera no lo ha hecho mal. Ya fuera el tema de los mineros en 2010, ya fuera el tema del terremoto, o ahora, con la crisis sanitaria, hay muchas cosas que se pueden decir en contra, por ejemplo, medidas que se han tomado, y sobre todo medidas muy, muy autoritarias, ¿no? Que no me parecen funcionar, porque si funcionaran ahí me podría quedar callada, pero 1 año y medio con toque de queda y todavía no bajan los casos, hay algo habrá que ver. Pero en todo lo que es el tema de la vacunación, no puedo decir nada en contra del gobierno, creo que el gobierno lo ha hecho muy bien. Y con todas las críticas, porque creo que he tenido más de 1 hora de críticas al gobierno actual en esta entrevista, con todas esas críticas yo tengo que admitir que el gobierno lo hizo muy bien con el tema de las vacunas. ¿Podría haberlo hecho mejor? Todos podrían haberlo hecho mejor, pero tenemos una crisis sanitaria internacional y hay que hacer simplemente lo mejor posible, ¿no? Así es. Me gustó mucho cómo catalogó o cómo definió a Piñera como una persona que busca quedar bien con todo el mundo. Y quizá Sí. se me vino de repente a la mente aquella canción icónica de Los Prisioneros, de Nunca quedas mal con nadie. Quizá haya sido el himno tema de Piñera para su segundo gobierno. Es algo bastante Exacto. peculiar. Yo creo que de ahí sacó su forma de ver el mundo.
Bueno, estimada Sasha, me gustaría retomar con la nueva convención constituyente para ir desglosándola en las siguientes preguntas. Y a raíz de ello, ¿cómo cree usted que se va a configurar el poder en esta nueva convención constituyente? ¿La derecha, usted considera que va a buscar consensuar con grupos más moderados, quizá para llegar a ese tercio que tanto necesita? Sí, eh, hay un gran problema en la convención constituyente y es que los partidos tradicionales con los que se puede haber aliado la derecha tienen tres candidatos, o sea, tres electos. Ujú. Democracia cristiana, ¿no? O sea, tiene dos personas electas. Eh, yo creo que dos tercios quizás no llame para que salga una constitución de derecha liberal, que hubiera sido o sea, una constitución liberal, ni siquiera de derecha liberal, porque creo que la constitución debiera ser un instrumento de resguardo del poder y no un instrumento ideológico como manifiesto político. Creo que ahí hay un error también al verlo. O sea, tampoco creo que un escenario ideal hubiera sido, por ejemplo, un partido de derecha dominando el discurso y poniendo solo lo que quieren, porque la constitución, e incluso la constitución actual de Chile, con todas las críticas que se les pueden tener y con todas las reformas que puede tener, para haber sido hecha y reformada en gobiernos de un lado y el otro, funciona como instrumento político de control del poder, que es lo que debe hacer una constitución. Yo Ujú. espero que aunque la derecha no pueda ni siquiera conseguir un tercio, esa visión republicana prime dentro de la redacción de la constitución y especialmente en lo que yo creo que debería protegerse más, que son las libertades civiles, que son los derechos de primera categoría, ¿no? Que los sectores más extremistas de izquierda no quieren conservar, básicamente. Hay una señora de la lista del pueblo que empezó, lo primero que dijo que su emblema de campaña era expropiación sin indemnización, y se dio cuenta que eso no la hacía popular, que la criticaron mucho, entonces ahora dice, no, es que ahora hay que recuperar, no es expropiación la palabra que queremos usar, es recuperación, porque el uso de la palabra y el uso del lenguaje importa mucho, y la palabra recuperación suena mucho mejor que expropiación. Eh, de la misma manera yo creo que va a haber, o sea, yo creo que si la derecha quiere tener algún tipo de influencia, va a tener que ayudarse o apoyarse en lingüistas y en el uso del lenguaje. Porque yo creo que el uso del lenguaje ha sido lo que más le ha pesado al gobierno actual. Muchas veces hay cosas que ha querido decir, pero por cómo lo dice se entiende algo totalmente distinto. Y si quiere defender cosas como la libertad de expresión, va a tener que hacer que queden implantadas, aunque sea, o sea, si yo estuviera en la convención, no estoy, pero tengo amigos que están dentro, que la Convención Internacional de Derechos Humanos esté pegada a la Constitución va a ser lo ideal porque eso te protege derecho de propiedad, de expresión, etcétera, ¿no? Eh, y espero que la gente tenga capacidad de negociación, incluso dentro de la centroizquierda, para poder hacer que el documento sea lo más republicano posible, que conserve hasta cierto grado una democracia liberal. Yo creo que en general, si creciste en Chile, hay cosas que ni siquiera sabes que son de democracia liberal, pero que tienes igual dentro de tu sistema. Por ejemplo, oye, un sistema de partidos. Sí, debería haber un sistema de partidos. Si yo soy de izquierda o de derecha, quizás no sé que eso viene de un sistema republicano, democrático, liberal, pero en la práctica funciona, ¿no? Y esa es mi esperanza. Todavía no sé quién va a tener el control ideológico y político de la convención. Se lo he preguntado a gente con mucho más conocimiento en estos temas que yo y tampoco saben, así que no me quiero adentrar en una proyección que probablemente esté errada, Claro. eh, porque queda grabado para la posteridad, ¿no? Em, eh, Quizá ahora mismo haya un porcentaje mayor o mucho mayor de personas que son independientes y personas que son del sector de izquierda e incluso de extrema izquierda. En ese sentido, ¿cree que el aumento de derechos sociales garantizados por el Estado
va a ser desproporcionado en la nueva redacción? Y de ser el caso, ¿cuán dañino puede ser eso? ¿Cuán dañino puede ser que eso se lleve a cabo? Yo creo que el daño va a estar en la forma en que se escriba y en cómo se interprete después. Voy a decirte un ejemplo que a mí me parece que es muy... Yo creo que el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue muy malo. Ujú. Pero cuando lanzó la política de gratuidad, que también dejó casi en bancarrota algunas instituciones educacionales, porque un estudiante te cuesta A y básicamente la subvención te daba la mitad, ¿no? Y no podías apelar a más ingresos. La que era ministra de Educación de ese tiempo fue muy clara en que el crecimiento de una gratuidad general iba a estar ¿cómo se llama esto? Eh, Iba a estar subordinada al crecimiento del PIB. ¿Qué significa eso? Que con todo lo malo que fue el gobierno, igual dijeron, este derecho social garantizado que estamos presentando aquí, que va a partir con tal porcentaje más pobre, va hacia arriba, su ampliación a otros estatus sociales va a depender del crecimiento del país, no va a depender de las buenas intenciones de quienes vengan después. Y ahí uno ve ciertos matices de sensatez dentro de ese gobierno que tuvo muchas cosas malas, partiendo por su reforma tributaria, que detuvo el crecimiento del país. Entonces, fue como que se auto boicotearon porque porque limitaron el crecimiento del país. Obviamente esa política iba a demorar mucho más, ¿no? En una eventual nueva constitución, y así como prohibir el asesinato no impide que hayan asesinatos y prohibir la violación de la ley no impide que hayan violaciones, lo que vaya en la nueva constitución yo creo que va a tener dos niveles. Las cosas que son estructurales y por lo tanto son previas a la ejecución política. Si por ejemplo yo te digo, vamos a cambiarle un sistema parlamentario, ¿no? Claro, poniéndolo ahí es algo que se tiene que hacer. No va a estar sujeto a la capacidad o incapacidad del gobierno, o sea, cambia este sistema político desde arriba, ¿no? Si haces un sistema de estados, un sistema federal, también lo mismo. Pero hay otras cosas, bueno, y después hay otro nivel que van a ser los derechos, ¿no? Derecho a la libertad de expresión. Si alguien te limita tu libertad de expresión, tú vas a poder apelar a la Constitución para que no te censuren o para que te indemnicen por esa censura. Eso es derecho de primera categoría, ¿no? Y después tienes un tercer, que son estos llamados derechos sociales, que por mucho que estén ahí como buenas intenciones, si no está el dinero para financiarlos, simplemente no se van a poder hacer. Entonces, depende con cuánta prioridad se ponga en la Constitución, depende cómo se ejecute después, depende mucho de quiénes van a ser los siguientes gobiernos que van a ejecutar esta nueva Constitución. Porque, por ejemplo, si llega un parlamento de gente sensata, no lo creo, pero imaginemos que llega un parlamento de gente muy sensata después de todo esto. Y les dan esta nueva Constitución y dicen, ya, ok, tenemos derecho a la vivienda, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en un plazo de 100 años, esta ley, la ley número 30.000 dice que en un plazo de 100 años se va a ir redistribuyendo ciertos recursos para poder asegurarle vivienda digna a todas las familias. Tú ahí te estás poniendo un límite de tiempo de 100 años que cualquier persona dirá, no, estás loco, pero es más o menos 70 años lo que se dice de gratuidad si es que crece el país, o sea, como que eso está, o 200 años, una cosa así para el tema de la gratuidad educacional por el crecimiento, ¿no? O lo van a agarrar al PIB, ¿no? O sea, si el presupuesto para garantizar este derecho es el 1% del PIB, o el 1% del acumulado por servicio de impuesto interno. Imaginemos que se hace algo así, ¿no? O la reinversión, etcétera. Por lo tanto, van a ampliar el crecimiento del país, la concreción de ese derecho social. Si el parlamento que viene después es muy populista y quiere darle a la gente lo que quiere, cuando lo quiere y porque lo quiere, va a endeudar el país o va a expropiar terreno para darle las casas a otras personas y listo. Entonces, más allá de lo que se escribe en la Constitución, la ejecución de lo que se escriba yo creo que va a ser muy importante.
en la salud va a pasar algo muy similar. Va a depender mucho en cómo la ley interprete lo que va a estar escrito en la Constitución. Sí, y concuerdo con usted. Yo creo que en ese sentido tendría que haber un papel muy fundamental de lingüistas, como usted mencionó al inicio de su respuesta, y personas que puedan transmitir ciertas ideas con un lenguaje que pueda ser más eh, agradable, para llamarlo de ese modo, hacia las personas. En el Acuerdo por la Paz se establecieron parámetros con respecto a esta nueva constitución, esta nueva Carta Magna chilena, como el Ujú. respeto a determinados tratados y la realización de un plebiscito de salida. En este panorama y así las cosas, ¿usted considera que existe un riesgo de incumplimiento del mencionado acuerdo? Sí, pero no te puedo decir cómo, ni cuándo, ni por qué todavía. En un par de semanas, cuando ya veamos cómo realmente se instalan las leyes, eh, o sea, se instalan las reglas del juego, ahí te voy a poder decir, sí, ¿sabes qué? No se cumplieron los acuerdos previos. Pareciera ser que los constitucionalistas, o sea, la gente que sabe qué va a ser la Constitución, está a favor de los 2/3, por ejemplo. Ujú. Y el plebiscito de salida, no creo que esté no creo que esté el respaldo político como para anular un plebiscito de salida. Pero también hay que esperar un par de meses más para ver cómo termina siendo este reglamento. Em, Siendo la constitución de Pinochet una carta que hasta el momento no ha tenido reformas integrales, sino ha tenido ciertas reformas muy parciales y que ha permitido que con todas esas reformas Chile sea casi un país de primer mundo, que deje de ser un país en vías de desarrollo como la mayoría de países de Latinoamérica. Y este cambio tan abrupto de abolir por completo dicha carta genera miedo, no, yo asumo que no solo en los ciudadanos chilenos, sino también en los que somos vecinos de dicho país. En ese sentido, ¿cuáles son las repercusiones que va a tener esa transición hacia un nuevo modelo del ordenamiento jurídico y hacia un nuevo modelo económico que se quiere implementar? El, el gran impacto yo creo que va a estar en la incertidumbre, primero. O sea, obviamente cuando la gente no tiene información puede tomar decisiones que son finalmente eh, más reactivas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí hay de una u otra forma un riesgo en cuanto no sabemos qué va a pasar y a la gente le gusta saber qué va a pasar para saber si vas a invertir en una casa, si vas a tener hijos, etcétera. O sea, todas esas decisiones personales dependen de cuánta certeza tengamos de nuestro futuro. En el caso de la nueva constitución, eh, nuevamente, primero obviamente es la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre va a impactar obviamente en la economía, etcétera. O sea, la gente va a pensar dos veces mientras están por lo menos discutiendo en qué decisiones, por ejemplo, económicas tomar. Y en segundo lugar, yo creo que obviamente la capacidad que tengamos de aplicar la nueva constitución, sea lo que sea que salga, va a ser muy importante. Eh, Creo que es demasiado temprano para decir qué va a pasar. Lo único que sabemos ahora es que hay incertidumbre. Más allá de eso hay que esperar a ver qué pasa. Esa incertidumbre, ¿usted cree que es compartida no solo por los ciudadanos chilenos, sino también por los peruanos, por los colombianos, por los uruguayos? Mira, Teniendo en no cuenta, tengo claridad de eso. teniendo en cuenta que Chile ha sido como el país bandera de Latinoamérica. Sí, o sea, yo creo que hay más gente fuera de Chile preocupada del futuro de Chile que gente dentro de Chile. Y eso puede tener que ver con cómo se han articulado las narrativas de Chile hacia afuera y Chile hacia adentro, ¿no?
O sea, en Chile la narrativa de la izquierda de la desigualdad, el neoliberalismo, todas estas cosas que son más que nada semánticas, porque en la práctica no son tan reales, ha impactado mucho la población porque se ha hecho un trabajo muy bueno en desacreditar el sistema. Y para afuera Chile, ya sea por los gobiernos, por organizaciones, etcétera, obviamente ha tenido muy buena publicidad. Entonces, claramente creo que hay una diferencia entre cómo se ve hacia afuera Chile y cómo se ve hacia adentro. Hay gente que dice que los chilenos empezaron a sentirse primermundistas atrapados en un país tercermundista. Entonces, claro, con el ego tan arriba, todo se ve mal. Claro. Hay algunos analistas, bueno, diversos analistas, que han aseverado que esta nueva Carta Magna chilena va a dar fin a la inestabilidad sociopolítica que actualmente permea todos los ámbitos en Chile. ¿Concuerda con esa visión de diversos analistas? ¿Perdón? Mencionaba que hay diversos analistas que aseguran o manifiestan que la nueva Carta Magna chilena va a dar fin a la inestabilidad sociopolítica que actualmente permea a todo Chile. ¿Usted concuerda con esa visión? Ah, sí, ahora sí entendí. Yo creo que la certeza siempre es mejor que la incertidumbre. Porque si tú sabes que, por ejemplo, tú eres padre sostenedor de familia o madre sostenedora de familia, la situación es muy distinta entre no saber qué tipo de constitución vas a tener y saber por cierto, que vas a tener una mala constitución. Y de ahí las decisiones que uno tome, obviamente, van a estar ligadas a eso. Es mejor tener malas noticias que no tener noticias en absoluto, ¿no? Si la constitución logra preservar, o no preservar, porque no queremos que todo esté igual que hace 200, 300 años. O sea, creo que esa mentalidad como más conservadora de todo tiene que mantenerse igual porque ha funcionado hasta ahora, no te aseguro que funcione en el futuro. Pero si se logran incorporar en la Constitución frenos al poder, limitaciones al poder, protección de los derechos básicos y más elementales del ser humano, como son la libertad de expresión, de emprendimiento, propiedad privada, etc. Más allá de si ponen todos los derechos sociales que quieran, porque en la práctica si no se pueden cumplir, no se van a cumplir, porque que algo esté en el papel no quiere decir que se manifieste de la nada en el aire por gracia divina del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, si algo está escrito, tiene que tener mecanismos de aplicación y de acción, ¿no? Pero si se logran mantener o se logran asegurar de una u otra manera esas cosas, yo creo que por lo menos nadie va a poder decir que la Constitución tiene un origen en pecado, ¿no? Que es como el gran argumento ahora, ¿no? Y cualquier cosa, y porque en general la gente tiene el ego muy grande, aunque no quiera admitirlo, y uno lo ve en muchas acciones, la gente va a defender lo que se hizo, aunque quede malo, porque está relacionado o tiene una participación o responsabilidad en eso. Pasa mucho. Entonces, paz social en el sentido de que aunque estemos peor económicamente, la gente no va a querer decir que lo que hizo estuvo malo, porque la gente nunca quiere admitir sus errores, y no se va a rebelar en contra de una constitución que supuestamente escribieron sus constituyentes. Esa es como la otra teoría que hay. O sea, hay una teoría que es súper optimista que dice que vamos a tener una excelente constitución y que vamos a ser un país bacán en el sentido chileno, ¿no? Un país genial, de consenso, donde todos vamos a ser hermanos, donde respetemos las opiniones de todo el mundo, que es lo ideal y ojalá que ocurra, y por lo tanto va a haber paz social. Y otra que dice que, bueno, nadie se va a querer echar hacia atrás, nadie va a querer tomar responsabilidad si queda mal, por lo tanto ahí va a tratar de defender
al hijo feo, como es. Las mamás defienden a los hijos, no importa cuántos errores cometan. Y es una cosa muy natural del ser humano. Entonces, eso también lleva a paz social en el sentido de que nadie va a querer admitir que se equivocó. Es El ser así, humano no... esa símil de la madre y el bebé protegiendo al hijo feo me parece espectacular. Creo que concuerda muy bien con el panorama actual. Sí. Em, usted, Pero en la vida real yo creo que todos los que nos están escuchando se sienten así, o sea, cuesta admitir los errores. Y aún más cuesta admitir responsabilidades cuando las cosas salen mal. Entonces, a veces uno incluso defiende sus errores en vez de aceptar sus errores para no sentir que falló o que hizo las cosas mal. absolutamente, no me cabe la menor duda, sobre todo en un panorama tan delicado como este. Em, ¿Usted qué grado de incidencia considera que puede tener la defensa a ultranza de ciertos derechos humanos por parte de la izquierda, que es por lo que generalmente aboga con respecto al restablecimiento del orden público? Porque teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo una polarización entre los carabineros ¿Sí? y la ciudadanía. La confianza va a ser muy lenta de recuperar. Yo creo que se puede recuperar. Una reforma dentro de Carabineros yo creo que va a ser más que nada simbólica, más que real. Yo creo que la institución funciona mucho mejor que otras policías en América Latina, pero claramente han cometido cosas que son importantes, errores que son graves, no solo en el trato de las personas durante las manifestaciones, que ahí uno puede como argumentar si fueron o no brutos, si se siguieron o no protocolos, que eso ya es una discusión caso a caso, ¿no? Ujú. Pero Carabineros ha estado cuestionado desde mucho antes que eso. Yo te mencionaba este asesinato que fue encubierto en el sur de Chile, en el sector de la Araucanía, a una persona de etnia mapuche. También tuvimos escándalos de corrupción muy fuertes de miles de millones de dólares que fueron finalmente desaparecieron en cuentas bancarias de personas de altos cargos en esa institución. Entonces, por lo menos, la pérdida de confianza en esta institución no es algo que partió con el 18 de octubre del año pasado, del 2019, hoy perdí un año de mi vida, sino que algo que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Y claramente van sumando escalones en este nivel de desconfianza, y la gente va creciendo en su nivel de desconfianza, ¿no? Yo creo que ha mejorado desde el año pasado. Si uno ve, por ejemplo, los índices de confianza, se han recuperado ciertos espacios de confianza. Carabinero está haciendo una campaña comunicacional muy fuerte, mostrando que prácticamente cada vez que atrapan a un criminal le toman una foto y lo suben a internet, porque para recuperar finalmente la confianza que han perdido, la reforma yo creo que va a ser simbólica y va a ayudar, aunque no cambien nada, aunque cambien simplemente la redacción o cambien algunas personas en altos cargos, yo creo que la reforma va a ser un cambio simbólico que va a decir a la gente, las cosas han cambiado, aunque no cambie nada. Y creo que eso les podría ayudar más que ser como una amenaza, porque mucha gente ve la reforma como una amenaza, ¿no? Uh-huh. Pero por supuesto que es algo muy lento y tienen que mostrar que este tipo de ilegalidades en las que se han incurrido son, uno, casos aislados y dos, se han reformado internamente para evitarlas nuevamente. Desde una perspectiva periodística, ¿cuán fundamental cree usted que ha sido el rol de los medios de comunicación, no solo en estas elecciones, sino también con la cobertura del estallido social y todo lo que se llevó a cabo a raíz de ello? Yo creo que no estaban preparados para algo así y tuvieron que aprender en la marcha. Pasa algo muy gracioso, que la gente de derecha dura en Chile piensa que los medios son todos de izquierda y la gente de izquierda dura en Chile piensa que los medios son todos de derecha. Y por lo menos a mí como periodista me enseñaron que cuando nadie te quiere estás haciendo las cosas bien. Pero por otro lado, Absolutamente. obviamente hay periodistas que tratan de
tomar partido para ser populares con la audiencia, en vez de cumplir su rol periodístico, y obviamente eso ha llevado a que tomar partido es algo que hace que los periodistas obviamente tomen más atención pública, que la gente recuerde su nombre y su apellido, pero en el largo plazo te puede jugar en contra. Como no estaba preparado Chile en general, no estaban preparados los políticos, no estaba preparada la gente, no estaban preparados los carabineros, claramente, hablábamos de eso, no estaba preparado tampoco los medios, fue muy torpe la cobertura al principio, y creo que con el tiempo han mejorado, pero todavía le falta mucho camino por recorrer. Obviamente, en Chile tenemos un dicho que se dice, otra cosa es con guitarra. O sea, uno puede criticar mucho el accionar de carabineros, el accionar de los medios, el accionar de los políticos, pero hubiera sido distinto estar ahí con los pies encima, trabajando en un canal de televisión, trabajando en un periódico, trabajando en una radio. O sea, no quiero en absoluto desacreditar el trabajo que se ha hecho, porque creo que nadie, o sea, es muy fácil criticar a alguien cuando uno está en la situación, ¿no? Uh-huh. Hemos platicado sobre el orden público, la función de los carabineros, hemos platicado sobre el rol de los medios de comunicación. Me gustaría hablar ahora sobre la economía en Chile. ¿Cuál es su perspectiva respecto al comportamiento que van a tener los mercados nacionales y también los mercados extranjeros a corto y mediano plazo a raíz de esta nueva convención? Es muy difícil saberlo y te voy a decir por qué. Perdón, me traí una pelusa. No se preocupe. No es COVID. Voy a tomar un poco de esto. Sí, sí, no hay problema. Tenemos tres elementos que están más o menos en paralelo. En primer lugar, como la economía chilena se mueve sobre todo con exportaciones, importaciones, Uh-huh. El mercado internacional impacta mucho en cómo le va a la economía nacional, más allá de la incertidumbre local. En ese sentido, con un superciclo del cobre, lo que hemos visto por lo menos en el dólar, que es como, a mí me gusta mucho ver el dólar porque te muestra más o menos cómo va la incertidumbre, pero también cómo va el comportamiento de la gente que compra o vende dólares. Que no tienen por qué ser gente súper multimillonaria, pero puede ser gente de a pie que tiene sus $100 guardados, está esperando venderlos o no. Y pese a toda la incertidumbre, los primeros días después de la elección de los constituyentes, el dólar se disparó, pero ahora está de nuevo bajando. ¿Y por qué está bajando? Porque tenemos un precio del cobre muy alto y tenemos mucha inestabilidad en Estados Unidos también. Pasó algo similar con la bolsa chilena. La bolsa chilena cayó drásticamente el día después de las elecciones, pero ahora ya se está recuperando. Entonces, claro, por un lado tienes esta como reacción inmediata de miedo que provoca, por ejemplo, que la gente venda sin importar el precio. Y por otro tienes las proyecciones a futuro. Mi impresión es que como este proceso va a ser muy lento, la gente que se espantó reaccionó inmediatamente, y la gente que mira más en el largo plazo dice, bueno, pero tenemos que ver los resultados del cobre, tenemos que ver los resultados de las exportaciones, tenemos que ver la recuperación internacional para ver realmente cómo le va a ir a Chile, ¿no? Entonces vamos a tener, y quizás sea injusto, porque puede ser que venga un presidente que lo haga muy mal económicamente, pero como tenemos estos precios del cobre tan altos, puede ser que sus índices de crecimiento se disparen, que es la gran maldición que tenemos en Chile, la hemos tenido desde que vendíamos salitre, ¿no? O antes incluso, que es la maldición de las materias primas. Yo considero que quizá esa maldición de Chile también la han compartido ciertos países vecinos, ¿no? En ese sentido, que quizá no hayan podido tener un manejo económico adecuado, pero debido a estas situaciones, pues los índices crecen desproporcionadamente. No sé si coincide conmigo. Claro, bueno, pasó en Venezuela. En Chile no es Venezuela. Quiero dejarlo claro. En Chile no tiene los índices no tiene oro negro. Claro. Uh-huh. Por lo tanto, el cobre ayuda, pero ayuda hasta cierto sentido. O sea, en Chile la agricultura cada vez ha subido más en su importancia.
claramente los agricultores tienen en sus intereses, a los agricultores les encanta que esté alto el dólar, y a los importadores no les gusta que esté alto el dólar. Entonces, el año pasado, cuando subió el dólar como hasta 800 pesos chilenos, por supuesto que los agricultores estaban muy felices. Yo creo que acá la gran deuda de Chile no es tanto como, porque mucha gente dice industrializarnos y expropiar las empresas, industrializar las empresas forzadamente, o crear empresas estatales para que industrialicen todos los sectores. No hay pruebas concretas de una correlación entre ambas cosas. O sea, tienes países que venden materias primas y son súper desarrollados, como Nueva Zelanda o Noruega, y tienes países que son industrializados, pero que su calidad de vida es muy baja, como en China, para muchas comunas internas, ¿no? No para las grandes ciudades, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que ahí la clave está en la diversificación. Diversificar. No importa lo que vendas, pero que no estén todos tus huevos en una canasta. Que tu único socio comercial no sea China, que tu único socio comercial no sea Estados Unidos, que tu única exportación no sea el cobre o la agricultura, porque te toca una sequía o una helada en un invierno y muere tu sector económico completo, o te baja el precio del cobre y mueren tus exportaciones completas. Entonces, tienes que encontrar formas de que tu país logre un equilibrio en las actividades comerciales. ¿Dónde está el futuro, yo creo, en eso? Obviamente la economía digital. O sea, ¿cómo será de potente la economía digital que empresas como Mercado Libre pueden surgir en países como Argentina? Y funcionan muy bien para mover muchos recursos y para activar las economías. Entonces, es algo que no requiere tener plantaciones o pozos petroleros en todo el país para poder usar. Y sobre todo depende del capital humano. Pero claro, es difícil cuando depende del capital humano porque tienes que hacer que la gente, básicamente, tienes que hacer que la gente, ¿cómo se llama esto?, tenga mejor educación y tenga mejores ideas. Tienes que hacer un ambiente en el que la gente quiera emprender y desarrollar nuevas ideas. Entonces, si lo tuviera que dejar en 2 palabras, es difícil proyectar mientras tengamos este nivel de fluctuaciones en los precios del cobre, del dólar, etcétera, y lo que está pasando en Estados Unidos y en China. Y la mayor seguridad de Chile es la diversificación. Muy interesante lo que usted menciona con respecto al crecimiento de la economía digital en países incluso como Argentina, que económicamente hoy pues son inviables, ¿no? Que dado el gobierno kirchnerista en el que se encuentra. Es un punto a estudiar, a analizar, muy interesante. Para ir finalizando con la entrevista, Sasha, debido a la inconsistencia e incongruencia de gran parte de la derecha chilena, sobre todo la derecha dura chilena, en su defensa de la libertad como un único medio, un único mecanismo de desarrollo social y económico, las opciones políticas viables ya no son muchas, ¿no? Sino se han reducido desproporcionadamente. En ese sentido, ¿usted considera que el señor José Antonio Kast es quizá la opción más óptima para un próximo gobierno? El José Antonio Kast tiene una base electoral muy fija. No creo que tenga, porque una cosa es que alguien sea elegido presidente y la otra es con quién va a gobernar. Y creo que la segunda pregunta es el segundo elemento es lo más complicado con José Antonio Kast. No se me ocurre con quién va a gobernar. O no tengo confianza en que la gente con la que va a gobernar sea gente que defienda las instituciones más básicas de la libertad, porque también hay gente muy conservadora en ese espacio, ¿no? Entonces, quizás ahí ya tocamos más en los detalles de quién es. Creo que fue la gran sorpresa José Antonio Kast en la última elección. La gente decía, no, pero ¿quién va a votar por ese facho, no? Y terminó sacando un número, o sea, más de 500.000 votos, que en un país de 20 millones de personas con 14 millones de electores es mucho.
Y más pensando que solo hubo un 50 o menos de 50% de participación en esa elección, 2017. Entonces, para responder tu pregunta, depende con quién gobierne. Quizás ahí nace mi instinto republicano, ¿no? A mí me importa más quién va a ser su ministro de Economía, quién va a ser su ministro de Hacienda, que a qué bebés va a besar o qué documentos va a firmar o a qué país va a ir a mostrar y sonreír y a darle la mano a alguien. Porque uno ve formas en que los equipos de gobierno funcionan y en que los equipos de gobierno no funcionan tan bien. Incluso a nivel de ministerios, hay ministerios que funcionan mejor que otros. En ese sentido no te podría responder porque todavía ni siquiera sé yo por quién voy a votar. Y quiero ver un poquito cómo va avanzando. O sea, después del día de la elección se bajaron como 18 candidatos. Espero que no tengamos una situación del mal menor. Sería la primera vez en mi vida que voto por el mal menor. Complicado. Vivimos tiempos muy, muy complicados, de mucha turbulencia. Sí. ¿Considera que el panorama de Chile es tan sombrío que tarde o temprano el ciudadano chileno se va a ver obligado a emigrar a otro país en búsqueda de un futuro adecuado, dada la situación desde fuera? Ya que hay muchos analistas internacionales que consideran que hay un gran riesgo, un alto porcentaje de riesgo de que eso suceda. Chile siempre ha tenido un problema de fuga de cerebros y fuga de talento muy fuerte. 3 razones. La paridad de ingresos, por lo menos a la gente con educación alta, con magíster, etcétera, muchas veces daba para poder vivir en otro país, lo que no es lo mismo para, por ejemplo, un ciudadano cuya paridad de dólar es tan alta que el sueldo mínimo no alcanza ni para una bebida en otro país. Esto estoy hablando más o menos de 2008, estoy pensando, ¿sí? Ujú. Entonces, gente con magíster, con doctorado, que no encontraba oportunidades en Chile y que se fue simplemente porque tenía mejores oportunidades fuera. Eso ya pasa y pasa mucho. Segundo, gente que volvió después del regreso de la democracia, gente que vivía en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos, que vuelve después del regreso de la democracia. Muchos artistas les pasó esto, que duraron 2, 3 años y se dieron cuenta que vivían mucho mejor en el país donde se habían exiliado que en el país al que habían vuelto, ¿no? Entonces regresan. Eso también es otra forma de fuga de cerebros. La tercera forma de fuga de cerebros, obviamente, es el miedo, que ahora no es tanto, pero antes era más, o sea, ahora no es tanto, pero podría subir en el futuro. Que claramente es algo que la gente yo creo que está considerando ahora, pero sobre todo gente que tiene altas cosas, o sea, más cosas que perder. ¿A qué me refiero a esto? Gente con muchas inversiones, gente que ve que, o sea, si yo tengo $1.000 a 700 pesos chilenos y el día de mañana tengo los mismos $1.000 a 800 pesos chilenos, o sea, mi capital en Chile está reduciéndose, ¿no? Mucho. O sea, la paridad del cambio. O sea, cómo se traspasa el cambio. Entonces, claramente hay gente que piensa que tiene más cosas que perder y que se va a terminar yendo. El gran riesgo es que, y yo creo que esto va a pasar, que más gente que tiene altos estudios y que podría aportar al país, cuando las cosas no se vean tan bien, se le va a hacer mucho más práctico salir del país y ejercer su profesión fuera que mantenerse en el país. Que, Y que ese es una forma muy distinta de migración que otros países, me imagino. Porque también, y esto siempre es el meme, ¿no? ¿A dónde vas a migrar en América Latina? Si es que tuvieras que salir y escapar del país caminando a Uruguay, pero ¿cuántas personas pueden migrar a Uruguay? Es súper difícil migrar a Uruguay, o sea, ojalá todo el mundo quiera vivir en Uruguay, es el mejor país de América Latina, pero no es fácil. teniendo en cuenta la capacidad geográfica de Uruguay Sí. también, Uh-huh. eh, el panorama pinta bastante gris en ese sentido. Sí. Em,
no quiero finalizar la entrevista sin antes hacerle una pregunta muy puntual. Debido al contexto en el que estamos, me es menester llevarla a cabo. ¿Cómo usted mira al Perú? Esta situación de elecciones entre un personaje como Pedro Castillo, que es de extrema izquierda, que tiene un círculo de amistades muy cercanas al terrorismo, y por el otro lado a la hija de un ex dictador que hoy, bien, es necesario decirlo, es de centro derecha. Sin embargo, tiene un pasado que la persigue lleno de corrupción y autoritarismo. Claro, porque yo entendía que Keiko tenía casos de corrupción, pero parece que todos los políticos en Perú han tenido casos de corrupción. Sí, Presidentes incluidos, presidentes que se suicidan por eso mismo, o sea, me parece que es bien fuerte. Yo le tengo mucho cariño a Perú, creo que es un país que tiene, probablemente si tuvieran en un futuro, si logran mejorar su estabilidad, yo creo que es un país que tiene todo para ser el mejor país de América Latina. O sea, si Chile, que es una roca fría, con mal clima, eh, con 180 kilómetros de largo, que fue el país más pobre, o sea, fue o sea, fue la parte del virreinato más pobre de toda América Latina, que no tiene ningún tipo de recurso natural casi, eh, que, que además que estuvo súper militarizado y que, no sé, tiene hielo por un lado, desierto por el otro, montañas por el otro, para escaparse y mar por el otro. Si un país como ese pudo generar desarrollo económico, yo creo que cualquier país con mejor situación podría generar un mejor desarrollo económico y muchas mejores oportunidades. Y en ese sentido creo que Perú sería mi candidato como uno de los países que más oportunidades tienen. No solo por los recursos naturales que también tienen, sino porque creo que tienen más identidad cultural. Entonces creo que le tiene mucho más cariño al país. Y se siente mucho más parte de su país. Y creo que hay una mayor integración en el país que en Chile. A mí me sorprendió, porque mucha gente lo critica, así como, no, tienen súper mal cuidado las ruinas y todos estos centros arqueológicos. Pero a mí me sorprende cada vez que voy a Perú, y porque me gusta mucho visitar Perú por sus centros arqueológicos, que en muchos sentidos parecen países de primer mundo cuidando sus centros arqueológicos. A mí me sorprendió que pusiera limitación, por ejemplo, en el número de personas que pueden ir a Machu Picchu en el día. Me sorprende cómo está todo cuidado, me sorprende cómo van todavía descubriendo nuevos centros y rescatándolos. En ese sentido veo mucho potencial en la cultura de Perú, pero tienen un gran problema. El problema que creo que esto no tiene nada que ver con política ni historia de Chile ni Perú, ¿ok? Se rinden muy rápido. No se rinden muy rápido en guerra, no hablemos de eso. Se rinden muy rápido en el sentido de que cuando algo no funciona, su reacción inmediata es cerremos y hagámoslo de nuevo. Entonces hay poco compromiso, veo. Eso es este es mi análisis. Puede que me esté equivocando, ¿no? Pero cuando tú ves un presidente que, oh, no me gusta el Congreso, lo cierro y lo hacemos de nuevo. Cuando tú ves a alguien que dice, oye, este partido no le fue bien en la elección, pongámosle el apellido del candidato más popular a otro nuevo partido y hagamos un nuevo partido con el apellido del candidato o el nombre candidato. Lo que tú ves ahí es poco compromiso republicano. Las instituciones democráticas no se generan con el calor del día a día ni con la situación, por muy difícil que sea en el día a día. Las instituciones republicanas se generan con gente que quizás no se cae bien, gente que quizás no trabaja bien junta, pero que están dispuestos a trabajar con ciertas reglas mínimas y aceptar la derrota y aceptar la victoria. Y trabajar de manera republicana tanto en la victoria como en la derrota. Y eso es lo que yo veo que quizás me choca un poco de Perú. Que los partidos sean simplemente instrumentos para llegar al poder, no sean instituciones dentro del sistema político. Que vean la esperanza en una persona, El no en un caudillismo. sistema.
eso es un caudillismo, ¿no? Que vean la esperanza en una persona, tanto en derecha como izquierda. Yo veo acá la esperanza en una persona, A o B. Yo creo que, y espero que gane el mal menor en esta oportunidad, pero si gana el mal menor, aprovechen que ganó el mal menor para aprovechar todo lo que tienen, porque tienen muchísimo. O sea, Chile tiene harta cultura literaria, por ejemplo. O sea, tenemos 2 premios Nobel de literatura, pero ustedes también tienen premios Nobel de literatura y tienen muy buena producción literaria, cultural, artística, tienen una historia que pueden trazar. En Chile no tenemos, mucha gente en Chile no puede trazar su historia. Y tienen muchas formas de aprovechar lo que tienen para poder hacer un país con instituciones muy sólidas. Y un país con instituciones sólidas se preocupa de que el presidente con casos de corrupción no llegue al poder y lo echen una vez y le saquen los casos de corrupción una vez que está en el poder, sino al revés. Purguemos antes de que proceda el proceso electoral. Y creo que tienen espacio, claramente, como han replicado el sistema económico, les ha funcionado en mucho sentido. Tienen el capital humano para hacerlo. Yo conozco gente que respeto muchísimo que vive allá. Y quizás tienen mucho más apego con el país que el que veo un poco en Chile. Si me escuchan de Chile se van a enojar que, ay, que nuestra tradición y bla, bla, bla. Pero creo que cualquier persona en Chile, muchas de las cosas que hace por su país, las hace medio distorsionado en su sentido de pertenencia al país. Porque además tenemos mucha migración, entonces tú me ves a mí que soy chileno-alemana y gente chileno-palestina, hay mucha identidad cruzada. Entonces también es mucho más difícil. Y ustedes tienen todas las oportunidades para hacerlo, y creo que lo podrían hacer si quisieran. O si, como decimos en Chile, se pusieran las pilas. Pero yo no soy quien para mandarlos a hacer nada, ¿no? Así que solo es mi visión como forastera. Muchas gracias, no solo muchas gracias por su análisis bastante objetivo, sino también por concederme esta entrevista. En verdad se lo agradezco mucho. Ha sido un placer escucharla y espero poder en una próxima oportunidad tratar otro tipo de temática. Como cuando quieran, estamos aquí disponibles. Pueden seguirme en todas mis redes para conversar conmigo si tienen alguna pregunta o si quieren reprocharme las cosas terribles que dije. Siempre dispuesta también a recibir críticas y que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego, Sasha.